Bueno, en esta oportunidad y siguiendo la clase anterior respecto a trabajo final, búsqueda e escritura de bibliografía, en esta oportunidad les voy a explicar cómo escribir la bibliografía. Bueno, para escribir la bibliografía lo que yo les recomiendo es que lean las instrucciones para autor. Mi sugerencia es que lean primero las instrucciones y escriban la bibliografía directamente con el formato que les piden. A mi entender y con mi experiencia personal es más fácil escribir directamente en el formato que les piden que escribirlo en cualquier formato y después tener que corregir. En el caso del trabajo final, nosotros le vamos a enviar un archivo Word donde están todos los detalles de cómo presentar la bibliografía, tanto para escribirla en el listado final como para ponerla en el texto. Entonces, lo que yo les recomiendo es que lean este archivo, lo lean en detalle y directamente escriban la bibliografía con este formato que se les pide, tanto para revistas, capítulos de libros y todo. Bueno, la bibliografía la van a presentar en el texto escrito de su trabajo final, cuando terminan de escribir al final y bajo el título de bibliografía. Cuando la escriben en la bibliografía debe haber ciertos formatos básicos que nunca deben estar ausentes. Esto es, si alguno de estos datos falta, la bibliografía no está bien escrita y el que la lea no la va a poder encontrar. Sin embargo, hay otros formatos específicos que son opcionales. Estén o no están, está bien escrito y el lector la va a poder encontrar sin ningún inconveniente. Entre los formatos obligatorios está el quién. Y aquí me refiero cuando digo quién, pues a los autores del trabajo, que puede ser un autor, dos autores o más autores. ¿Cómo se escriben los autores? Bueno, hay diferentes maneras y todas ellas están bien. Depende del formato de la revista o el lugar donde ustedes estén escribiendo y el formato que hayan adaptado. Por ejemplo, en este caso, tenemos el apellido del autor seguido por coma, luego las iniciales separadas por punto y entre un autor y otro se separa con una coma. En este caso tenemos el apellido que no está seguido de coma, luego las iniciales con punto y entre un autor y otro se separan con punto y coma. En este caso, por ejemplo, tenemos el primer autor con las iniciales antes del apellido, pero a partir del segundo autor las iniciales van después del apellido y entre un autor y otro se separan con punto y coma. En este caso, por ejemplo, las iniciales no tienen punto y en este caso se coloca la palabra et al, que en latín y quiere decir y compañía. Por ejemplo, hay una determinada revista que dice, bueno, a partir de los tres primeros autores se escriben los tres primeros autores y después et al. 6 autores y después et al. 2 autores y después et al. Eso cada uno lo escoge y lo hacen un poco para ahorrar espacio, sobre todo cuando las revistas que son impresas. En trabajo final lo que nosotros hemos escogido es este formato que para nosotros es el que nos parece el más simple y que es que después del autor no hay coma. Después se pone la o las iniciales de los autores seguidas por punto y entre un autor y otro separamos por coma. Esto está detallado en el archivo Word que les digo que les vamos a enviar, donde pueden encontrar el formato de escritura de los autores. Después tenemos el qué. ¿Y a qué me refiero? Al título del trabajo, o sea, de qué se trata el trabajo. Yo les voy a poner colores para cada uno de los ítems, así ustedes los pueden diferenciar bien. Así como los autores van a estar en amarillo, el qué o el título lo voy a poner en color celeste. El título es uno de los ítems opcionales. Si no está, ustedes van a poder encontrar la bibliografía perfectamente. Ahora, a nivel personal, a mí me gusta que el título esté, porque cuando yo busco alguna información, yo leo el título y sé si ese trabajo me va a ser útil o no. Pero si ustedes encuentran bibliografía sin el título, está perfectamente escrita. En el caso de los libros, por ejemplo, tengo los autores como ven en amarillo y después el título del libro, que lo voy a poner en celeste como todos los títulos.
y después otra información que ya vamos a verla más adelante. En el caso de los capítulos del libro, van a tener el autor en amarillo, van a tener primero el título del capítulo que escribió este autor, luego la palabra en si está en castellano, y otro título más, que es el título del libro. O sea, en los libros van a tener un solo título, que es el del libro, pero cuando citen un capítulo del libro van a tener dos títulos, el del capítulo y el del libro en donde aparece ese capítulo que está precedido por una palabra in o en, dos puntos o como fuera, de diferentes formatos. Y después otra información que se las voy a comentar en la próxima clase.